es importante resaltar para nosotras, específicamente desde la visión de DH Colombia, que la defensa de derechos humanos en este país siempre es una actividad bastante complicada, bastante riesgosa, y que si a eso le añades las condiciones de mujer, por supuesto, es una actividad que se vuelve aún más difícil. Así que, digamos, la esperanza que se puso en este año particularmente en un cambio de gobierno que representara de alguna forma una paz o un Estado que no violara abiertamente los derechos humanos, implicaba una esperanza en ese futuro. Sin embargo, por supuesto, la situación de violencia que atraviesa Colombia siempre es muy complicada, lo cual hace que la labor de defensa de derechos humanos siga siendo bastante riesgosa. Bueno, lo primero que hay que resaltar es que el panorama de las y los defensores de derechos humanos en Colombia ha sufrido, digamos, unos cambios y se ha intensificado, digamos, su labor, ¿sí? Se encuentran amenazados de una u otra manera, de forma progresiva, desde lo que fue el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, posteriormente el gobierno de Juan Manuel Santos, posteriormente el gobierno de Iván Duque, y ahorita de una u otra forma, si bien ha cambiado el gobierno actualmente con Francia Márquez y con Gustavo Petro, los líderes sociales y los defensores de derechos humanos en todos los ambientes, especialmente en las zonas rurales del país, se encuentran amenazados. Aquí hay un elemento catalizador que lo encontramos fundamentalmente en la intensificación de la protesta social a partir del estallido que se vivió en los últimos 2 años. El 2019, el 2020 y el 2021 estuvo marcado por la protesta social y alrededor de eso la situación de violación a los derechos humanos pues se fue intensificando. Y con ello la labor de las y los defensores también se vio amenazada por el incremento del autoritarismo, la persecución y en algunos casos amenazas de muerte y asimismo los atentados contra su vida. Bueno, el panorama actualmente es un panorama de preocupación en el sentido de que independientemente que estemos en un nuevo gobierno, pues estamos a 100 días exactamente de tener como estos nuevos visionarios y nuevas visiones políticas. Sí vemos con bastante preocupación, incluso desde el mismo equipo de DH Colombia, toda la situación que se están presentando en territorios, específicamente para las defensoras de derechos humanos, defensoras del medio ambiente, y esto porque las amenazas, los hostigamientos, también incluso las mismas coacciones que se están generando contra ellas han incrementado. Y esto con relación a pues, su voz, su lucha, su resistencia y la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente en los territorios. Entonces, digamos, es preocupante en el sentido en que pese a que estamos en un nuevo gobierno, todavía aún no se ve un poco de, digamos, de cambio. Por el contrario, siguen asesinando a líderes y lideresas sociales, siguen amenazando a defensores y defensoras de derechos humanos. Yo creo que para nosotras, desde DH, hemos podido evidenciar y constatar que, por ejemplo, la Unidad Nacional de Protección, que es la institución encargada de proteger a las personas amenazadas, entre ellas a los defensores y defensoras de derechos humanos, no ha logrado activar, por ejemplo, rutas de protección colectiva para esos defensores y defensoras de derechos humanos. También nosotros particularmente tenemos el caso de una colega que, a pesar de tener un riesgo extraordinario en su calidad de defensora de derechos humanos, no cuenta con una protección a través de las medidas idóneas. Entonces, un problema institucional sería la carencia de desactivación de rutas en las instituciones como la Unidad Nacional de Protección. Alrededor de las fallas sobre la protección de los defensores y las defensoras de derechos humanos podemos encontrar 2 grandes elementos. Lo primero es un incumplimiento sistemático de los tratados, acuerdos internacionales y adicionalmente una falta de voluntad
del sistema judicial, pero adicionalmente del organismo ejecutivo del Estado colombiano para poder implementar medidas, ¿sí? Entonces, alrededor de eso podemos sintetizar una incapacidad del Estado que de una u otra manera ha venido redundando en la forma en cómo se protege, en la forma en cómo se investiga, pero adicionalmente en la forma en cómo se actúa alrededor de la labor de las y los defensores. Bueno, consideramos que las irregularidades que se tiene a nivel interno, incluso al mismo manejo de los mecanismos de protección y de seguridad que tiene la UNP, por ejemplo. Otro, el no considerar que todo el tema de amenazas, de hostigamientos, incluso también de homicidios y de masacres, tienen una sistematicidad, sino que se han venido refiriendo a cada uno de manera individual. Y el partir sobre todo también de que en muchas ocasiones en principio son temas ya muy desde la esfera o desde el ámbito privado, más no desde el trabajo que hacen estas personas en el territorio. Y otro, por supuesto, la estigmatización que se tiene aún en día de quien es líder, lideresa, defensor o defensora de derechos humanos. Por supuesto que así como las instituciones presentan carencias en la activación de algunas rutas, se destaca la activación y el cuidado que se tiene frente a algunas otras situaciones a nivel individual de riesgos de defensores y defensoras de derechos humanos. Sin embargo, esas rutas no siguen siendo integrales. Entonces, digamos, destacar que se tienen unas reacciones prontas frente a algunos casos, pero con algunas dificultades y carencias en otras. En este momento hay un elemento a destacar que es de suma importancia y es el plan de gestión que el actual gobierno de Gustavo Petro ha proyectado y ha planificado para poder defender a las y los defensores de derechos humanos. Este es un plan que se espera se gestione a partir de la Unidad Nacional de Protección, pero también se pueda gestionar a partir del liderazgo del Ministerio del Interior y su Dirección de Derechos Humanos. Bueno, una de las, políticas es que funcione al 100%, no, pero sí quizás cuando se hacen las debidas diligencias por parte de la Fiscalía en la búsqueda como pues de todas estas investigaciones y denuncias que se hacen por algún tipo de amenaza, de hostigamiento, incluso de masacres, pero sin embargo todavía hay un tema de impunidad. Otra de las herramientas es la misma UNP frente a estos mecanismos que tienen para la protección de líderes y defensores, defensoras también de derechos humanos, por supuesto, con relación a hacer este estudio, pero sin embargo hace falta que sea más integral. Hacer un comparativo no es tan fácil porque la labor de defensa de derechos humanos en Colombia es una labor que muchas personas emprenden de manera muy valiente. Sin embargo, en los últimos 2 años al menos hemos visto el asesinato de un número muy grande de personas defensoras de derechos humanos. Precisamente en esa esperanza que se tiene de que hacia futuro se puedan activar mejor las rutas de protección, de garantía de los derechos a esas personas que valientemente ejercen esta labor, pues yo creo que Colombia finalmente tiene un camino muy amplio por andar para garantizar que la labor se pueda seguir desempeñando, pero finalmente Colombia también tiene un índice muy alto en los asesinatos de líderes y lideresas defensores de derechos humanos. Entonces, hacer un comparativo frente a Colombia con otros países creo que sería una complejidad bastante alta. Pues la situación de Colombia es totalmente diferenciada a partir de las desventajas en términos del comportamiento del Estado, ¿sí? Como se ha visto en el mundo y adicionalmente en la región de América Latina hay un incremento del autoritarismo estatal, ¿sí? Y adicionalmente hay periodos de transición democrática. Hay que aprovechar esto para poder potenciar las garantías democráticas, las garantías para la defensa de la vida, las garantías para los cambios sociales, ¿sí? Hay una desventaja, pero también hay una oportunidad, ¿sí? Con el cambio de gobierno
y que de una u otra manera las expectativas están encaminadas a que en el marco de la articulación ciudadana y en el marco de la gestión pública del actual gobierno, el Estado pueda revitalizar su capacidad en clave de derechos humanos, en clave de paz y en clave de democracia. Bueno, yo lo veo en algo positivo y es, por ejemplo, frente al tema de que, a diferencia de Nicaragua, que era lo que estaba pasando a mediados de julio, pues estaban, por decirlo así, se estaban extinguiendo algunas organizaciones sociales defensoras de derechos humanos que incluso estaban ahí acompañando procesos frente al tema del derecho a la protesta y demás. En Colombia, por el contrario, pese a que sí han tenido bastantes o hemos tenido bastantes hostigamientos, amenazas por nuestra labor, no hemos estado extintas y en este gobierno estamos buscando, por el contrario, tener mucho más protección.